Viernes, 13 de diciembre de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 5. Registro digital, 202-9715. Tipo, jurisprudencia. Convenio celebrado ante el Centro de Conciliación Laboral. El artículo 684-E, fracción 13, de la Ley Federal del Trabajo, que le da el carácter de cosa juzgada, es acorde con los artículos 17 y 123, apartado A, fracción 20, de la Constitución Federal. Hechos. Se reclamó la inconstitucionalidad del precepto legal referido, por considerar que viola los derechos laborales. Al establecer que el convenio celebrado ante el Centro de Conciliación adquiere el carácter de cosa juzgada. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 684-E, fracción 13, de la Ley Federal del Trabajo, es acorde con los artículos 17 y 123, apartado A, fracción 20, de la Constitución Federal. Justificación. El nuevo diseño constitucional de justicia laboral prevé un mecanismo de conciliación previo e independiente de la instancia judicial a cargo del Centro de Conciliación, al cual se le otorgó la facultad de elevar a cosa juzgada los convenios que ante él se celebren. Uno de los propósitos del nuevo sistema fue privilegiar la solución de los conflictos en la etapa conciliatoria, a fin de que solo se acudiera ante las autoridades jurisdiccionales cuando las partes no pudieran llegar a un acuerdo. Que el artículo 123, apartado A, fracción 20, de la Constitución Federal prevea que el acuerdo celebrado en esta etapa adquiere la condición de cosa juzgada lo dota de seguridad jurídica, lo cual, además de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, permite a las partes obtener una solución de las controversias laborales en un procedimiento prejudicial y concluir el conflicto de manera expedita. Segunda sala. 2 de 5. Registro digital, 202-9712. Tipo, aislada. Autorización judicial para contratar entre cónyuges. El artículo 432 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, al requerirla, es inconstitucional. Hechos. En un juicio de rescisión de contrato de compraventa se cuestionó la facultad de la actora para celebrarlo en ejercicio de un poder para actos de dominio otorgado por su esposo. Porque el artículo 432 del Código Civil del Estado de Guerrero número 358, solo permite otorgar poder para pleitos y cobranzas o para actos de administración entre cónyuges, sin necesidad de autorización judicial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 432 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358, al requerir autorización judicial para contratar entre cónyuges, es inconstitucional. Justificación. Conforme al sentido literal del citado precepto, en el sentido de que se requiere autorización judicial para contratar entre cónyuges, excepto si se trata de un poder para pleitos y cobranzas o actos de administración, implica que en el caso de un poder para actos de dominio o cualquier otro tipo de contrato como compraventa o donación, es necesaria esa formalidad. Esto entraña una clara restricción a la libertad contractual y a la autonomía de la voluntad de las personas por la sola circunstancia del estado civil entre los contratantes, y un trato desigual a quienes tienen plena capacidad de goce y de ejercicio por ser mayores de edad y ciudadanos, lo que viola el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la no discriminación por razón del estado civil de las personas. Máxime que la finalidad de esa norma es tutelar el patrimonio de la cónyuge mujer que tiene necesidad de contratar con su cónyuge varón. Por tanto, dicha disposición debe desaplicarse y tener extinguida la aludida restricción para establecer que el acto jurídico no puede estar viciado por la falta de autorización judicial previa. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 3 de 5. Registro digital, 202-9719. Tipo, aislada. Derechos a la integridad personal y al patrimonio de las personas que habitan en zonas catalogadas por Protección Civil como de alto riesgo. No se justifica la inactividad de las autoridades estatales y municipales para protegerlos y restituirlos, por el hecho de que su vulneración se hubiere originado por actos y omisiones de administraciones anteriores. Hechos. Vecinos de una colonia cuyas viviendas son de interés social,
situada en Tijuana, Baja California. Promovieron amparo indirecto contra la omisión del gobierno del estado y de la presidencia municipal de proteger su integridad personal y patrimonio. Al residir en un conjunto habitacional en el cual han existido derrumbes de tierra que provocaron daños en sus viviendas. Al grado de ser clasificado ese lugar como una zona de alto riesgo por la Dirección de Protección Civil Municipal desde hace décadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no se justifica la inactividad de las autoridades estatal y municipal para proteger y restituir en sus derechos a la integridad personal y al patrimonio a las personas que habitan en zonas catalogadas por Protección Civil como de alto riesgo, por el hecho de que su vulneración se hubiere originado por actos y omisiones de administraciones anteriores. Justificación. La responsabilidad de proteger y restituir los derechos humanos deriva de un deber previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y está a cargo, entre otras, de las personas servidoras públicas que ejercen la titularidad de los órdenes de gobierno estatal y municipal, por las facultades y atribuciones que les corresponden con motivo de su cargo. De conformidad con los artículos 115 y 116 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 40. 76 y 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el ejercicio del poder ejecutivo se deposita en la persona gobernadora del Estado. Mientras que a las presidencias municipales les corresponde dirigir la administración de los diversos ayuntamientos de la entidad, de ahí que, al margen de que los nuevos gobiernos no hayan sido los causantes originales de violaciones a derechos humanos, deben restablecer a los afectados en el goce de los derechos violados. Sexto Tribunal Colegiado del 15º Circuito. 4 de 5. Registro Digital, 202-9722. Tipo, aislada. Interés superior de la niñez. Obliga a los órganos de amparo a examinar oficiosamente todas las cuestiones que puedan afectar directa o indirectamente los derechos de las personas menores de edad, aun cuando no sean parte en el juicio. Hechos. En un juicio de divorcio se fijó la guarda y custodia de 2 personas menores de edad en favor de su madre, derivado de que una de estas realizó actos sexuales a la otra. El padre solicitó el cambio de guarda y custodia de una de estas, agresora, a su favor, lo cual se le autorizó provisionalmente en segunda instancia. Se requirió a la madre para que en el término de 24 horas siguientes a su notificación hiciera la entrega de la persona menor de edad, pero nada se dijo de la otra, víctima del abuso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el principio del interés superior de la niñez obliga a los órganos de amparo a examinar oficiosamente todas las cuestiones que puedan afectar directa o indirectamente los derechos de las personas menores de edad, aun cuando no sean parte en el juicio. Justificación. La obligación jurídica contenida en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de adoptar el interés superior de la niñez se aplica a todas las decisiones y medidas que afectan directa o indirectamente a niñas, niños o adolescentes. Si en amparo se advierten cuestiones que no forman parte de la litis, pero cuyo conocimiento y pronunciamiento es esencial para tutelar el interés superior de una persona menor de edad. Ante el riesgo o peligro de afectación que la sentencia le depararía directa o indirectamente, deben examinarse de oficio esas cuestiones indirectas a fin de que se consideren en la decisión jurisdiccional. Es decir, se autoriza ir más allá de lo planteado al tribunal en razón del interés superior de la niñez. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 5 de 5. Registro Digital, 202-9739. Tipo, aislada. Sustitución de bienes embargados en el juicio ejecutivo civil. El artículo 444 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364, al permitirla solo por dinero, es constitucional. Hechos. En el juicio ejecutivo civil se embargó a la persona quejosa un inmueble y solicitó sustituirlo por otro que dijo era del mismo valor. La persona juzgadora negó la sustitución, pues conforme al artículo 444 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364. Solo se permite esta por dinero. En amparo indirecto reclamó la inconstitucionalidad del citado precepto. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 444 del Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 364. Al permitir la sustitución de bienes embargados en el juicio ejecutivo civil solo por dinero, es constitucional. Justificación: el citado precepto, que permite al deudor la sustitución de los bienes embargados por una suma de dinero igual al monto de los créditos del acreedor embargante, intereses, costas y, en su caso, de los acreedores intervinientes, cumple con el test de proporcionalidad a que se refiere la tesis aislada primera, SECLSI 2/2016, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que tiene un fin constitucionalmente válido, que consiste en lograr un equilibrio entre el derecho del acreedor a que se haga efectivo el cumplimiento de la obligación, y el derecho de propiedad del deudor, al otorgarle la posibilidad de sustituir los bienes embargados. Dicha medida es idónea para dar continuidad al procedimiento, por lo que la limitación respecto a que la sustitución solo será por dinero, es proporcional en relación con los fines que persigue y preserva la materia del juicio. Pues no existen alternativas para la sustitución de los bienes embargados en el juicio ejecutivo civil, que no sea por una cantidad de dinero que cubra el monto total de lo reclamado. De ahí que esa medida sirve para dar celeridad al procedimiento. Además, no vulnera el derecho a la libre disposición de los bienes del deudor en razón de que conforme al precepto 442, fracción 2, del propio Código. Durante la diligencia de embargo puede señalar los bienes a embargar, por lo que no queda en situación de desventaja. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito.